Vamos a empezar una sesión de este miércoles. Medicina preventiva y salud pública es el turno y además vamos a hablar de un tema que después de la próxima cualquier momento de trabajo. Creo que la sesión es cuantitativa, así que tenemos que hermanos para ofrecer. Así que dejo con Joaquín, que es de preventiva y de los. Bueno, buenos días. El día de hoy, como bien nos comenta Rafa, es nuestro turno de la sesión general. El título de la sesión es Código 72 horas, profilaxis posexposición no ocupacional. Antes de comenzar, vamos a ver cómo estructuramos la sesión. Empezamos inicialmente con los objetivos, la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, la profilaxis posexposición ocupacional con su definición, la profilaxis ante otros virus y las ITS bacterianas, qué situaciones especiales puede tener y las indicaciones, el algoritmo propuesto para nuestro hospital y por último un estudio que queremos compartir con ustedes sobre la infección gonocócica. Dentro de los objetivos de la sesión vamos a tener primero estandarizar el manejo de la profilaxis no ocupacional según el consenso del grupo de estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica para la actualización del 2025, implementar protocolos de cribado sistemático de infecciones de transmisión sexual, establecer los circuitos de derivación al servicio de medicina preventiva, puesto que es el servicio encargado de dar el seguimiento, y optimizar la vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual para poder optimizar la toma de decisiones a nivel de salud pública. Ahora empecemos a ver lo que es la epidemiología de lo que sería a nivel nacional. En relación con el VIH, tenemos que para el 2023 se dieron 3.196 nuevos casos de infección por VIH. Eso quiere decir una tasa de incidencia del 7,3 por cada 100.000 habitantes. Aunque en España la tendencia tiende a ser descendente en los últimos años, desde 2013 todavía hay datos que preocupan. Datos que preocupan como, por ejemplo, que el 50% de los pacientes VIH son diagnosticados en una fase tardía. Eso quiere decir que en el momento del diagnóstico se encuentran con enfermedad avanzada con un nivel de CD4 menor de 350 células por microlitro. Otro dato que nos preocupa es que se estima que el 7,5% de la población desconoce su estado serológico. En relación al perfil demográfico, que no sé si me escucho bien. Sí, en relación al perfil demográfico tenemos que mayoritariamente en un 86% son hombres con una mediana de 36 años y el principal método de transmisión pues continúa siendo lo que sería el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, seguido de las personas heterosexuales en un casi 26%. Cerca de 50% son personas migrantes, que eso ya lo veremos en más adelante, que también tiene relación con toda Europa. Y en relación con la infección de transmisión sexual bacterianas en España, pues lo más preocupante es que para el 2023 seguimos teniendo altas tasas, principalmente de clamidia, secundariamente de gonorrea o de infección gonocócica, y la sífilis, a pesar de que va teniendo puntos en su comportamiento, pero lleva un incremento en su incidencia entre la tendencia previa a la pandemia y el 2023, que es el último año de registro. Teniendo la clamidia una incidencia o un aumento en la incidencia mayor del 200%, de la gonorrea de casi 300% su incidencia para el 2023 y la sífilis más del 200% también. ¿Qué relevancia tiene esto para la profilaxis posexposición? Puesto que al ser infecciones en la mayoría curables y que pueden dejar complicaciones, pues es importante hacer un tratamiento integral en la fase de profilaxis para evitar esas complicaciones. En el contexto europeo que vamos a tener, bueno, que en el último año 2024 en el informe hubo un incremento de 2,4 sobre los diagnósticos de VIH con respecto al 2022, lo que les comentaba que cerca del 50% son migrantes y más del 50% tienen un diagnóstico tardío. En relación con las ITS bacterianas, pues lo mismo, hay un incremento del 31% con respecto al año anterior para la gonorrea, uno del 13% para la sífilis y bueno, la clamidia son más de 230,000 casos que se estiman.
En relación con las resistencias antimicrobianas, es un tema importante para tratar más que nada la infección gonocócica. Tenemos resistencia a las tetraciclinas en nuestros países vecinos como Portugal y Francia, mayor del 90%. La ceftriaxona sigue siendo una buena opción en el informe del 2023 de la SDC, y la citromicina, que es el compañero de viaje en la profilaxis, pues está incrementando sus resistencias contra gonococo. España, en conjunto de todo el Estado español, pues tiene un 18% de resistencia a tetraciclinas. Esto podría abrir una ventana de oportunidad, pero lo veremos más adelante en relación con la Doxipep. Ahora bien, ¿qué es la profilaxis posexposición? Pues es una intervención médica que intenta limitar la transmisión del VIH, el virus hepatitis B y virus hepatitis C principalmente, en personas con exposición no ocupacional, generalmente de forma excepcional y esporádica, cuando la prevención primaria haya fallado. ¿Qué puntos claves tiene esa profilaxis o esta PEP? Primero, antes que nada, como les comentaba, que es una medida de urgencia que tiene un inicio óptimo en las primeras 2 horas y nunca más allá de 72 horas. La duración es de 28 días consecutivos y no garantiza el 100% de protección, aunque tiene una alta tasa de eficacia mientras más pronto se inicie. Como fundamento científico que nos ofrece la actualización 2025, pues nos da más evidencia en cuanto a la prevención secundaria. El consenso del GESIDA, del CEIN, nos habla ya formalmente de indetectable es igual a transmisible, y que hay otras pautas de terapia antirretroviral con mayor o mejor tolerabilidad. Aparte, tratan de alinearlo siempre con los objetivos de la ONU-SIDA del 95% de población diagnosticada, 95% de población tratada, y que el 95% alcance la supresión viral para el 2030. ¿Qué exposiciones tenemos que estudiar? Bueno, pues empezando obviamente o más comúnmente por la exposición sexual. La exposición sexual en relación con relaciones sin protección, cuando el método anticonceptivo de barrera haya fallado, o toda práctica de alto riesgo. La exposición parenteral, como son jeringas compartidas en el caso de usuarios de drogas por vía parenteral, pinchazos accidentales, material punzocortante, exposición de mucosas, contacto sangre fluidos infectantes, y lo que serían los casos de violencia sexual. Ahí todos los casos serían propios de estudio. Para ello es muy importante que estratifiquemos el riesgo. Hay que empezar a estudiar qué porcentaje de riesgo de transmisión tiene, y sobre eso hacer, posteriormente mostrarle un algoritmo de decisión para dar la profilaxis o no darla. En relación a lo que sería la estratificación de riesgo, cuando tenemos una fuente, que es lo más importante, conocer la fuente de contacto, ¿sí? Que puede ser VIH positiva o desconocido. En el caso de un VIH positivo, pues tenemos que hay un riesgo alto, que eso quiere decir de 0,8 a 3 por cada 100 exposiciones de riesgo, de la relación sexual receptiva anal con eyaculación. Riesgo moderado del 0,05 al 0,8, que sería la recepción vaginal con o sin eyaculación, la recepción anal sin eyaculación, la penetración anal vaginal y el sexo orogenital con eyaculación, yendo siempre de más riesgo a menor riesgo. Lo que sería el riesgo bajo del 0,01 a 0,05, sexo orogenital sin eyaculación y el sexo orogenital femenino. Y el riesgo despreciable, que eso quiere decir que es 0,01 de cada 100 exposiciones o 1 de cada 10.000, pues besos, caricias, masturbación y el contacto con secreciones con piel íntegra. Pero aquí es importante aclarar una cosa, que los modificadores pueden incrementar el riesgo de transmisión. ¿Cuáles son esos modificadores? Pues que presenten lesiones genitales, úlceras, infecciones de transmisión sexual concomitantes, menstruación, inmunosupresión. Para lo que sería una fuente de VIH desconocido, ese riesgo que teníamos alto con una fuente de VIH conocida o positiva pasaría abajo. ¿Esto por qué? Porque se promedia a lo que sería la población. La población de España o España como país es un país de baja prevalencia para el VIH. Eso quiere decir que si al tener una relación sexual receptiva anal con eyaculación,
el riesgo pasaría del 0,05 al 0,8, ¿vale? Los riesgos mínimos, lo que antes era riesgo medio, y el riesgo despreciable nulo, pues continúa siendo igual. En cuanto a la vía parenteral, tenemos que vamos a partir de que todas las personas, aunque sean desconocidas, podrían tener VIH positivo. Y aquí, pues, aunque resulta obvio transfundir una transfusión sanguínea de una persona con VIH positivo, pues tendría el 100% de riesgo, o casi el 100% de riesgo de transmisión. Eso casi actualmente es inviable o es muy raro que ocurriera. ¿Por qué? Porque hay altos cribados en lo que sería el sistema de transfusión sanguínea. El riesgo considerable sería compartir jeringas o agujas usadas, el pinchazo profundo o con abundante sangrado, ¿sí? De forma inmediata por fuente VIH positiva o desconocida, y el riesgo bajo, la jeringa de origen desconocido, el pinchazo superficial post uso de fuente, contacto abundante con sangre de caso fuente con mucosas del sujeto afecto, y riesgo mínimo, pues el compartir el material de una inyección o el pinchazo accidental con poco sangrado. Ya que tenemos claro lo que sería la estratificación del riesgo, hay que estudiar cuatro puntos primordiales para esto. Lo que sería el tipo de exposición, perdón. El tipo de exposición, la fuente, la carga viral de la fuente en caso de ser VIH positivo y características del sujeto expuesto. En relación con el tipo de exposición, vamos a tener como factores que incrementan el riesgo la violencia sexual, las relaciones no consentidas, presencia de sangrado o menstruación, como ya lo habíamos comentado, múltiples exposiciones en menos de 72 horas y las exposiciones traumáticas con lesiones, como es la agresión sexual. ¿Qué factores llegan a incrementar el riesgo en el sujeto fuente? Pues que esté con enfermedad avanzada, con nivel de CD4 bajos o en estadio de SIDA, sin tratamiento antirretroviral o la infección aguda en las primeras semanas. Esto incrementa el riesgo de transmisión hasta casi 3 veces. Las características de la carga viral, en cuanto se supone, lo que nos dice el consenso, es que menos de 200 copias tendría un riesgo de transmisión nulo. Esto viene apoyado hacia lo de indetectable es igual a intransmisible y se apoya en 3 papers diferentes donde han hecho estudios en relación a parejas serodiscordantes, como puede ser la corte partner, donde son parejas HCH, o ese estudio un poco más antiguo en parejas heterosexuales. ¿Dónde va a haber incremento del riesgo? Cuando la carga viral es mayor de 1000. Y las características del sujeto expuesto que pueden incrementar el riesgo de transmisión, las lesiones genitales preexistentes, como úlceras, las ITS concomitantes, la inmunosupresión y lo que sería el embarazo y el posparto inmediato, que puede incrementar el riesgo de transmisión cerca de 4 veces más. Pero bueno, vamos a ver cuál sería el algoritmo de decisión que nos dice el consenso. Lo primero es que tengamos un sujeto que esté con exposición de riesgo biológico. Para ello vamos a ver o analizar 3 criterios: el criterio timing, el criterio exposición y el criterio fuente. ¿Qué nos dice el criterio timing? Si la exposición ha sido antes de 72 horas, pasamos al siguiente criterio. Si el criterio exposición es un nivel de riesgo alto o medio, pasaríamos al criterio fuente. Si hay riesgo de fuente potencial o bajo, podríamos considerar o iniciar la profilaxis. ¿Qué es una fuente potencial? Pues como ya lo habíamos comentado, VIH positivo con carga viral mayor de 200 copias o el VIH desconocido de poblaciones de alto riesgo, como puede ser colectivo HCH, usuarios de drogas por vía parenteral. En ellos no hay duda, hay que indicar e iniciar en ese momento en la urgencia la profilaxis posexposición. El riesgo fuente bajo es aquel sujeto VIH positivo con una carga viral menor de 200 copias, con factores que incrementen el riesgo de transmisión, como puede ser HCH, ¿sí? Y considerar la profilaxis posexposición no ocupacional. A ver, al final de cuentas, la podemos considerar y se indicaría, ¿vale? Un sujeto fuente depreciable es aquel que es VIH negativo, que tiene riesgo nulo, VIH con carga viral menor de 40, o VIH desconocido de población de baja prevalencia. En ellos no estaría indicada la profilaxis posexposición.
Para ello es importante en todos hacer el cribado basal de ITS. Con eso yo me refiero a gonococo, a sífilis, clamidia, y después hacer el seguimiento en la consulta de preventiva. ¿Qué actuación inicial tiene que haber en la urgencia? Pues las recomendaciones del consenso es que todo este proceso se haga en 30 minutos, con un traje eficaz, que tenga una acogida empática y confidencial, ya que el paciente normalmente viene con un periodo de ansiedad, y una análisis dirigida donde sepamos rescatar el qué, el quién, el cuándo y el dónde. La exploración física focalizada para poder identificar lesiones y medidas locales inmediatas. Eso a qué hace referencia a la limpieza, uso de antisépticos para curar lo que serían las lesiones que llegue a tener expuestas. La evaluación diagnóstica nos hace referencia al cribado serológico, normalmente VIH, hepatitis B, hepatitis C, y vamos a considerar hepatitis A en relaciones de contacto oroanal. Test de embarazo en mujeres de edad fértil y valoración de fuentes si está disponible. La decisión terapéutica es en base al algoritmo que acabo de mostrarles, el inicio inmediato si está indicado y el parte de interconsulta a medicina preventiva. ¿Qué recomendaciones generales tienen para completar lo anterior? Como medidas iniciales que les comentaba, en relación a una exposición cutánea, pues tendríamos que limpiar con agua y jabón. Exposición percutánea, antiséptico de base alcohólica, con un nivel de evidencia A2. Exposición de mucosas, enjuagar con abundante agua o suero salino. Y lo que nunca debemos de hacer es exprimir la zona del pinchazo. En el caso de exposición vaginal, se recomienda que la mujer orine para que con eso trate de barrer lo que sería el esperma y salga, pero nunca lo que son las duchas vaginales o anales porque pueden introducir más la sustancia infectante. Otra cosa importante es que la relación sexual anal receptiva con eyaculación tiene una indicación clara. Y los grupos del colectivo gay, bisexual y hombres que tienen sexo con hombres, se debería de investigar el uso de drogas, chemsex y slamsex, porque pueden ser que incrementen el riesgo de transmisión. Países de alta prevalencia se los dejo en la presentación, pero a grandes rasgos son países de África subsahariana, de Centroamérica y de la región Asia-Pacífico. Un punto importante, ¿cuál sería la pauta recomendada? Pues la pauta recomendada con un nivel alto de evidencia sería la clásica que tenemos hasta ahora, que es el Raltegravir, 400 miligramos cada 12 horas, más el tenofovir en tricitabina una vez al día. Esto, ¿qué ventajas tiene? Pues que tiene una amplia experiencia de uso, una excelente tolerabilidad, mínimas interacciones, pero tenemos que verificar la función renal por el tenofovir, que sea mayor de 60 milímetros por minuto, y las interacciones con cationes como el hierro o el magnesio, porque retrasa lo que sería la absorción o limita la absorción del tenofovir. El embarazo, en el caso de embarazo seguro, y en la presentación vendrían estos dos enlaces para consultar en tiempo real algunos otros antirretrovirales para ver las interacciones. El circuito asistencial inicia en la urgencia, se debería entregar el kit de 5 días, hacer el parte de interconsulta, medicina preventiva preferente, medicina preventiva daría la cita para continuar el tratamiento por 23 días más y el fin del tratamiento antirretroviral, más no del seguimiento. Hay un paper donde se recomienda la pauta de raltegravir 600 miligramos una vez al día, pero esto sería contraindicado en población embarazada, por ejemplo. Pasamos a lo que sería la evaluación del virus hepatitis B y hepatitis C posexposición. Estos dos virus comparten mecanismos de transmisión y por eso es importante siempre hacer lo que sería la evaluación simultánea. También es sabido que, según papers, el HCH, la población de HCH, hombres que tienen sexo con hombres, tienen más riesgo de coinfección con VIH. Y lo que sería el informe de 2003 nos habla de que es una enfermedad de transmisión sexual, principalmente también del colectivo hombres que tienen sexo con hombres.
En relación al virus de hepatitis B, pues tenemos que evaluar siempre lo que sería el estado vacunal o la inmunidad previa del sujeto expuesto y a continuación les presento ahorita el algoritmo de profilaxis de hepatitis B. En relación al algoritmo de decisión para la profilaxis de hepatitis B, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si hay contacto con un caso de virus de hepatitis B, si existen lesiones punzantes que puedan poner o incrementar el riesgo, y si existen lesiones punzantes, habría que administrar inmunoglobulina de hepatitis B antes de 7 días. Si no existen lesiones punzantes, pues pasamos a valorar lo que sería la vacunación previa de hepatitis B. Si el sujeto no está vacunado, pues tenemos que completar, o bueno, vacunar con la pauta completa, que serían 3 dosis, y administrar inmunoglobulina antes de los 7 días o antes de 14 días en caso de exposición sexual. Si la vacunación es parcial, pues tenemos que completar la pauta de 3 dosis y valoraríamos aplicar la inmunoglobulina. Y si la vacunación es total, pasaríamos a evaluar la respuesta a la vacunación. Si es un sujeto respondedor, no requiere hacer nada. Si es un sujeto no respondedor, tendríamos que aplicar inmunoglobulina, que puede ser una dosis de inmunoglobulina en un sujeto que solamente haya recibido una pauta completa, o 2 dosis en un sujeto que tenga 2 pautas completas de vacunación. Y si desconocemos la respuesta a la vacunación, que va a ser la mayoría de los casos, pues determinar los anticuerpos antihepatitis B, de ello valorar si es menor de 10, tendríamos que administrar inmunoglobulina y vacuna, y si es mayor de 10, no requiere acción. Con esto, solamente los que se les aplique inmunoglobulina y vacunación y tengan una respuesta dudosa, requerirían seguimiento en cuanto a la profilaxis de la hepatitis B, y los que no requieren acción, que están en rojo, pues se terminaría el seguimiento en cuanto a la hepatitis B. En relación a las infecciones de transmisión bacterianas, tenemos la pauta recomendada de ceftriaxona de 500 miligramos, intramuscular, metronidazol 2 gramos y acitromicina 1 gramo, vía oral dosis única. Esto siempre y cuando la prueba de embarazo salga negativa. Con eso aseguramos cobertura contra gonococo, clamidia, tricomona y vaginosis bacteriana. Esta pauta es la recomendada tanto en el protocolo de agresión sexual del CESCAM para Castilla-La Mancha en el 2025 y por el CDC en su manual del 2021, que sigue vigente hoy en día. La única recomendación que nos dice es que sujetos que pesen más de 150 kilos había que aumentar la dosis de ceftriaxona a 1 gramo, y las consideraciones especiales es que en el embarazo se debería evitar el metronidazol porque puede tener riesgo en el primer trimestre y se puede sustituir por clindamicina. En los hombres no haría falta administrar metronidazol, y en caso de alergias se sustituye la ceftriaxona por gentamicina. Tenemos algo que se conoce como doxipep, que consiste en la doxiciclina posexposición. Esta pauta actualmente en España está recomendada en el protocolo de Andalucía, que no va a ser raro que a lo mejor la lleguemos a encontrar, pero consiste en administrar doxiciclina 200 miligramos vía oral, una sola dosis, en menos de las 72 horas posexposición sexual. Este paper que les traigo aquí demuestra que disminuyó en 70% de la transmisión de clamidia, 73% de sífilis, pero la resistencia al gonococo es variable, porque eso depende según el ambiente epidemiológico y las resistencias. Limitaciones para Europa, como ya se los había comentado, pues cifras de resistencia mayor del 94 o del 90%. En España es en su conjunto un 18%, por eso da una ventana de oportunidad, pero la recomendación debe de ser individualizada. ¿Qué candidatos podrían ser a doxipep? Pues bueno, el colectivo de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans con alto riesgo o que hayan tenido al menos una infección de transmisión sexual bacteriana en el último año. El uso de PrEP con exposiciones de riesgo y el contexto epidemiológico favorable con baja resistencia a tetraciclinas. En relación con la analítica basal y el seguimiento, para el sujeto fuente, en caso de que se disponga, tendríamos que hacer una petición urgente de serología VIH en caso de positividad carga viral, serología de hepatitis B y hepatitis C. Para el sujeto o la persona expuesta, de manera basal, la bioquímica
que sería creatinina y transaminasas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, embarazo, en caso de ser mujer, sífilis y el privado de ITS de manera no urgente. El seguimiento lo realizaríamos a las 4, a las 12 y a las 24 semanas. VIH se realiza seguimiento hasta las 12 semanas en caso de que en nuestro hospital, que es el caso, dispone con pruebas de detección de cuarta generación. Antes de las 4 semanas podríamos pedir lo que serían serologías en caso de que la persona expuesta manifestaría alguna sintomatología relacionada con una ITS o en el caso del VIH que fuera un VIH resistente al raltegravir o al tenofovir que pudiera empezar a manifestar sintomatología temprana, ahí podríamos repetir antes de las 4 semanas. Situaciones especiales. Pues empezamos con lo que serían las embarazadas, donde el seguimiento especializado se recomienda que sea por obstetricia y medicina preventiva, con un seguimiento serológico y control fetal. Después, la pauta recomendada es la pauta clásica, que ya les había comentado, de raltegravir con tenofovir en tricitabina por 28 días completos, el raltegravir 2 veces al día. Las indicaciones que tenemos es igual a población general y en el caso de la lactancia se ve que tiene más beneficio que riesgo. El riesgo de transmisión en el VIH está aumentado por el estado gestacional. Los cambios fisiológicos propios del embarazo hacen que la mujer embarazada esté inmunodeprimida y eso aumenta la susceptibilidad al VIH. Tenga infección de VIH aguda materna, eso aumenta la transmisión vertical y el porperio inmediato también sería un periodo crítico, como ya lo habíamos descrito anteriormente. En relación a la violencia sexual, pues toda agresión sexual o toda violencia sexual va a ser considerada como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la presencia de lesiones de mucosas incrementan considerablemente, la fuente se va a considerar como desconocida y siempre tenemos que asegurar lo que sería la profilaxis contra VIH, hepatitis B, las infecciones de transmisión sexual bacterianas, con la pauta que ya comentamos, y en el embarazo la contracepción de emergencia. Para ello es importante conservar por 72 horas las evidencias forenses, el parte de lesiones y fotografías si es apropiado y está consentido, y los protocolos de cadena de custodia y consentimiento informado. El seguimiento sería por ginecología, urología, salud mental y medicina preventiva. Para ello, como les comenté, este año 2025 salió el protocolo de actuación sanitaria por el SESCAM. En población pediátrica, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo que sería muy importante son 3 puntos. Consentimiento, menores de 16, nos tiene que dar consentimiento el tutor legal, o a excepción que sea un menor capacitado o un menor emancipado. Si es mayor de 16 años, tienen de autonomía propia. Las situaciones habituales que más se encuentran en pediatría son 3. El pinchazo de aguja, la mordedura humana, que las 2 primeras no precisan generalmente profilaxis, a excepción de que el pinchazo de aguja sea con una aguja que haya sido usada por una persona que vive con VIH, con carga viral detectable, pero la realidad es que la mayoría nos vamos a ir a un sujeto con fuente desconocida. Y la mordedura humana, salvo si cumple con 3 condiciones simultáneas, como es que el sujeto fuente tenga carga viral mayor de 1000 copias, que el sujeto fuente tenga una saliva con sangre abundante visible y que el sujeto expuesto tenga una herida profunda. Y en la otra situación, que es el abuso sexual, sí o sí se va a valorar como una exposición de alto riesgo y sí o sí tendrá indicación de profilaxis. ¿Por qué? Porque hay aumento del riesgo de transmisión por la vulnerabilidad anatómica, puesto que las mucosas son más finas y también puede existir ectopia cervical. En relación con el tratamiento, va a ser calculado a dosis kilo-peso. También tenemos que considerar la profilaxis hepatitis B y el circuito asistencial inicia en urgencias, pasa por medicina preventiva y esto nos asegura lo que sería la adherencia y el seguimiento completo. Situaciones en las que no está recomendada la profilaxis posexposición. Va a ser toda aquella situación en la que el riesgo sea bajo o depreciable, donde haya riesgo de o menos de 1 de cada 10,000, y eso es indicación de no recomendar, o aquello donde hay mayor riesgo de toxicidad o mayor que el beneficio personal.
Para ello, hay 4 ejemplos en cuanto a la exposición sexual, que es el primero, pareja VIH positiva, con carga indetectable, con tratamiento mayor de 6 meses, y lo que comentábamos, el principio de indetectable es igual a intransmisible. El segundo de ellos sería la práctica sexual de una fuente desconocida de baja prevalencia, excepto en la relación de sexo anal receptivo con eyaculación. Y lo que sería el tercero, sexo oral insertivo y receptivo con o sin eyaculación, donde hay un estudio español que es más de 19.000 contactos, no hubo ninguna transmisión siempre y cuando tengan la cavidad oral íntegra. Y aquí es donde tenemos que tener precaución. Si hay lesiones orales en el sujeto expuesto o carga viral alta en el sujeto fuente, pues sería indicación de profilaxis. Y otras exposiciones mínimas, como el contacto de eyaculación con globo ocular, la masturbación besos o el contacto piel-piel o piel-saliva, no precisarían de indicación de profilaxis. A continuación, dejo a mi compañera Juana, que nos va a hablar de las inmunizaciones. Muy buen día para todos. Pues yo voy a continuar la charla sobre las inmunizaciones complementarias, ya que la profilaxis por exposición no solo es los antirretrovirales, sino también que es una ventana para poder proteger al paciente frente a otras enfermedades transmisibles que comparten la misma vía. En ese sentido, sí que tenemos 5 vacunas esenciales. La hepatitis A, que es de transmisión fecal oral y que también es muy prevalente en hombres que tienen sexo con hombres. También en un contexto de sexo oroanal, sí que recomendamos la primera vacunación en la primera semana de contacto posexposición, porque genera una seroconversión en más del 90%. Ya la segunda dosis, a partir de los 6 meses, esta sí que genera una inmunidad duradera, entonces no está indicada una dosis adicional y tampoco puedes pedir el título de anticuerpos. Es una vacuna inactivada, que es muy segura y que no está de manera sistemática en España, excepto en Cataluña y Ceuta y Melilla. La hepatitis B, que es un poco más crítica porque 1 de cada 20 pacientes sí que se puede volver portador crónico y podría llegar a un hepatocarcinoma. En este sentido, pues gracias a la vacunación sí que ha disminuido el número de portadores crónicos, sobre todo en los pacientes de edad joven. La pauta recomendada de 3 dosis genera una eficacia entre un 80 a un 95%. Y un paciente que sea inmunocompetente, que esté correctamente inmunizado, pues no sería necesario indicarle una dosis complementaria, aunque el título de anticuerpos vaya disminuyendo a lo largo de los años, porque está comprobado que la memoria inmunológica se conserva. En cuanto a la vacuna antitetánica, pues lo que hay que verificar es que la dosis sea dentro de los últimos 10 años, en el caso de mordeduras y de las lesiones profundas. Así que si no conocemos el estado de vacunación del paciente, pues sería recomendada una dosis adicional para poder garantizar el estado inmunológico del paciente. En cuanto al VPH, que este es omnipresente de transmisión sexual, pues lo ideal es comenzar la vacunación antes de iniciar la vida sexual activa, en ese sentido porque no protege frente a las infecciones previamente establecidas. La pauta de vacunación es de una dosis hasta los 25 años, 2 dosis si ya se sale de este rango, de esta edad recomendada, 3 dosis en los pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tengan VIH indicada hasta los 45 años y 3 dosis en las mujeres que se le va a realizar un procedimiento de conización, esto pues independientemente de la edad. La vacuna pues recientemente incorporada en estos protocolos es la de Mpox, que es la viruela del mono, es una vacuna muy segura, incluso en la edad pediátrica, en las mujeres embarazadas en cualquier trimestre. Si bien que es cierto que la clave para poder vacunar es dentro de los primeros 4 días, aunque también podemos ofrecerla hasta los 14 días, pero con una eficacia pues mucho menor de un 76%. En ese sentido, pues nosotros sí que proponemos que las medidas preventivas sean de manera pues muy íntegra y de manera completa para poder cortar toda la cadena de transmisión y en este sentido pues para poder proteger al paciente con todo su estado inmunológico mediante la inmunoprofilaxis activa. La interconsulta medicina preventiva de manera obligatoria en toda profilaxis por exposición iniciada indicada, siempre y cuando pues, en todo paciente que tenga una exposición biológica previa o que tenga múltiples exposiciones.
Aquí dejamos nuestros datos de contacto y bueno, quiero abrir un pequeño paréntesis para poder solicitarles que no envíen al paciente a nuestro servicio, porque nosotros pues, aquí en el hospital no tenemos consultorio, no tenemos ni los insumos ni los materiales necesarios para poder atenderlos porque estamos ubicados en el CDC. Este es el algoritmo que hemos creado para poder implementar en el hospital, que esperemos que pues, próximamente ya esté colgado en la intranet. Y también queremos compartir unas pequeñas pinceladas de un análisis integral sobre la Neisseria gonorrea en la provincia de Toledo, ya que esta no es una infección banal porque facilita la transmisión del VIH y que Toledo está en sintonía con la situación nacional y global del aumento del número de casos. Nuestro objetivo principal fue caracterizar de manera integral la infección por Neisseria gonorrea en la provincia de Toledo desde enero del 2022 hasta marzo del 2025, para de esta manera poder dar a conocer los resultados y que se tomen decisiones clínicas y terapéuticas en salud pública. En cuanto a la metodología correspondiente, el diseño de estudio fue retrospectivo comparativo con todas las variables de interés, en el cual incluimos 152 pacientes confirmados en nuestra base de datos. El perfil epidemiológico predominante fue el de hombres con un 95,4%, de los cuales 3 de cada 4 estaban entre un rango de edad entre 20 y 40 años, con una media de edad de 30 años. El factor de riesgo que principalmente encontramos fueron las relaciones sexuales de riesgo en 2/3 de los casos, seguido de los hombres que tienen sexo con hombres, con un 17% de los casos con una mayor prevalencia de VIH y sífilis. Y por último, la profilaxis preexposición, un 3%, con una mayor probabilidad significativa de un 83% de presentar al menos una coinfección. Y de todas las coinfecciones de nuestro estudio, prácticamente pues 2/3 fueron por Clamidia trachomatis. De todos los pacientes que hemos analizado, cerca del 10% presentó alguna reinfección, de los cuales todas fueron en hombres, y vemos cómo año tras año ha ido aumentando la tasa de recurrencia hasta más de 130 por cada 1000 habitantes en el 2025. Esto nos indica que es una infección muy activa y recurrente. En la distribución temporal de los casos hay un incremento sostenido. Vemos que de 20 casos en el 2022 aumenta a 62 casos en el 2024, con picos estacionales en el tercer trimestre de cada año, que es lo que coincide con el verano. Entonces aquí pues esto nos sugiere que las conductas sociales y de movilidad podrían estar influyendo en la dinámica de la transmisión. Esto es un mapa de calor en el cual podemos observar cómo ha ido aumentando las tasas y cómo se ha ido expandiendo en todo el territorio. Del 2022, los 20 casos fueron detectados en 15 municipios. Al 2023 ya subieron a 27 municipios y en el 2024 aumentaron a 49 municipios. Aquí está Toledo y como vemos en el corredor industrial del norte y en la comarca de la Sagra hay una especial concentración de los casos, que este está muy próximo a la Comunidad de Madrid y entonces pues esto nos avala o nos respalda la hipótesis de que la movilidad podría estar influyendo en la dinámica de la transmisión. Y una vez que ya hemos entendido la magnitud del riesgo, pues pasamos a analizar la resistencia antimicrobiana comparando los datos de Toledo con los datos de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, la resistencia a las quinolonas de un 50%, comparado con los datos del CDC, que si bien es un poco menor, es un dato bastante alto, una cifra bastante alta, lo cual pues la hace prácticamente inviable para poder utilizar de uso empírico. En cuanto a las tetraciclinas, también hemos observado un patrón similar de ascendencia. Y de todos los conococos que se aislaron, pues prácticamente un 23% presentó una multiresistencia. En cuanto a la evolución de la resistencia, por ejemplo, las quinolonas de un 35% en el 2022 aumentó a un 58% en el 2024. De la tetraciclina, un 10% aumentó a un 66% en el 2024. Estos datos son estadísticamente significativos, por lo tanto podemos afirmar
con total seguridad que son datos pues muy alarmantes. Por lo tanto, pues, desaconsejamos el uso empírico de las quinolonas y de las tetraciclinas, incluyendo la doxiciclina en la población local. Sí que hacemos bastante hincapié en el cribado sistemático en este perfil de pacientes, que se envíen los datos al protocolo PROA para poder mantener una vigilancia epidemiológica activa. Bueno, y de los mensajes para llevar a casa, recordar que la profilaxis por exposición siempre debe ser tratada dentro de las 72 horas y que la realidad científica es que lo indetectable es igual a intransmisible y una eficacia máxima del tratamiento siempre si se adquiere una adherencia completa, y la valoración integral de paciente debe ser de una manera individualizada y multidisciplinar, siempre valorando el riesgo-beneficio. Y pues en ese sentido, ya que en nombre de nuestro servicio, pues les damos cordialmente las gracias. Terminamos la sesión cuando entramos en la sesión. No sé si hay una pregunta por ahí. Una cosa muy breve. Sin demonizar la red, que creo que es una medida y una herramienta bastante importante para la admisión del VIH. ¿Creéis que tiene alguna relación con las enfermedades de transmisión sexual y dejar de lado barreras de protección primarias como barreras físicas? Bueno, en relación con la red, lo que hemos notado es que falta conciencia de precaución en las otras infecciones de transmisión sexual bacterianas, y lo cual la evidencia es el y más, hay una alta asociación de ITS bacterianas en población de oncoco, de clamidia, principalmente. Entonces, no es por demonizar, pero sí hay parte de precaución. ¿Sí, alguna pregunta? Pues ahora sí, ahora los ponentes, las organizaciones y el resto de las